hacer. No se preocupen por eso. Correcto, Alejandro, muchas gracias. Listo, entonces yo les decía que partimos de algo y es tener los conceptos básicos, los fundamentos, para que cuando ustedes empiecen a hacer la evaluación del proyecto que se va a realizar, cuando ustedes ya empiecen a trabajar metodologías que va a tener dentro de un proyecto, cuando ustedes ya empiezan a ver las necesidades que hay en una empresa, pues muy seguramente vamos a tener que conocer sobre cómo está formada una infraestructura, qué tecnologías pueden uno hablar dentro de una infraestructura de una empresa, una entidad y quién lo conforma, ¿cierto? A grandes rasgos, sin profundizar mucho. Recordemos que vamos a iniciar es como los fundamentos, pero a grandes rasgos. Cuando usted habla de una infraestructura tecnológica en una corporación, en una entidad, en una empresa, pues ahí ya usted está hablando de servidores. Y si usted no conoce los términos, chicos, cualquier duda me van diciendo. Vamos a ir tratando de explicar todo. Yo sé que hay personas que pronto ya tienen su conocimiento previo, hay algunas personas que estamos más de cero, así que vamos a partir desde el mismo punto todos, ¿no? Y Eh, todo lo que se haya de duda me lo van dejando, vayan haciéndose, cada uno puede hacer su documento donde va planteando las inquietudes y dudas. Cuando haya el espacio, que yo les doy un espacio para dudas, me hacen saber todas las inquietudes. ¿Listo? Profe, le paso una pregunta ya que está entrando en materia. ¿Sí, señor? Es que yo siempre he tenido la duda de lo de servidor, porque es que mucha gente dice que, o sea, mucha gente eh, adecua, por ejemplo, una torre normal de un equipo de escritorio y dice que eso es un servidor. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un equipo normal de escritorio a un servidor? Correcto, Víctor. Muchas gracias por la intervención. De todas maneras, a eso vamos. Precisamente el día de hoy es una introducción a esa parte de infraestructuras y tecnologías, así que voy a tocar ya esas diferencias, ¿cierto? A nivel de hardware, a nivel de sistema operativo, qué pasa con un servidor emulado aquí mientras yo desarrollo mi página web, pero qué pasa cuando yo ya me llevo esa página web a un servidor real en producción, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a atacar aquí, ya en su momento esa respuesta la vas a tener. Si no te la respondo en el transcurso de esta explicación, me vuelves y me preguntas por. Voy a ir mencionando aquí los componentes. Cuando ya hablamos de infraestructuras, entonces, además de servidores, pues tenemos equipos clientes, ¿cierto? Y yo aquí no estoy hablando de una tecnología específica, aquí ya puedo hablar de un celular, de un televisor, de una computadora, vamos a estar hablando aquí de redes, vamos a estar hablando de todas las soluciones software que la empresa tenga montadas, ¿cierto? Programas, aplicativos o plataformas. Vamos también a hablar de otras soluciones de hardware que también puede tener la empresa montadas ahí. Puede ser a nivel de seguridad de la red, puede ser a nivel de potenciamiento de esa red, puede ser a nivel pues de los mismos equipos, bueno, lo que necesite. Pero de toda esa estructura, de todos esos componentes, nosotros como desarrolladores pues vamos a influenciar en varios de ellos, pero la empresa no tiene esta infraestructura porque sí. La infraestructura en una empresa pues hace caso a un proceso o a varios procesos, ¿no? A menos de que sea una empresa dedicada netamente precisamente a servicios TI, ¿sí? Pues normalmente esto van a ser procesos auxiliares y no misionales, ¿sí? Entonces, gran parte de lo que vemos en este primer periodo y de estas competencias es poder identificar en un negocio, dentro de todos los procesos que esa empresa tiene, cómo llegamos nosotros a impactar. ¿Cuál es el proceso que nosotros vamos a impactar o a mejorar o a solucionar? ¿Qué necesidad de cuál de esos procesos? Puede ser uno o varios procesos de una empresa. Y de ahí me van a hacer algo que se llama mapas de procesos. Eso lo vamos a ver ya en posteriores sesiones, cómo se levanta el mapa de procesos, cómo se documenta, cuáles son las metodologías que hay, pero antes de llegar a eso, chicos, antes de llegar a yo poder ir a una empresa, evaluar sus procesos y documentarlos o sacar los stakeholders, o sacar, bueno, todo lo que se necesita levantar de información,
pues yo también tengo que tener la capacidad y de saber qué es lo que voy a mirarle a esa empresa. Y por eso empezamos hoy con la parte de la infraestructura, cómo está ella montada en cuanto a tecnologías, ¿sí? Entonces, para hablar de esa infraestructura, yo voy a empezar con un término que es la parte de las tecnologías, ¿cierto? Que es algo que ustedes ya saben, que incluso aquí está el ministerio de esto, ¿sí? Entonces, ¿quién por favor me da el término de esa sigla? ¿Qué significa? Tecnología de la información y la comunicación, creo. Sí, sí, señor. Y si le colocamos la N, Corchado. no, pero estamos bien. ¿Quién más, por favor? Nanotecnologías, profe, ¿o qué? No, Nuevas tecnologías. sería como las emergentes, ¿cierto? Las nuevas, muy bien. Pero bueno, es lo mismo, ¿no? El hecho es que, bueno, ¿por qué empiezo de ahí? Porque resulta y pasa, chicos, que nosotros todos en estas profesiones y en estas carreras de tecnologías, todos en absoluto tenemos como la vértebra principal, que es la información. O sea, todos nosotros circulamos alrededor de la información, cómo la manejamos, cómo la administramos, cómo la gestionamos, cómo somos más eficientes en el manejo de la información, bien sea para comunicarla, bien sea para tomar decisiones basadas en esa información, ¿sí? Pero básicamente cuando hablamos de tecnologías, en este caso las NTICs, estamos hablando de tecnologías que están netamente centradas en la gestión de la información y en la forma en que la comunicamos. Entonces, si yo lo voy a empezar a definir desde un término muy básico, yo les decía por acá que el término tecnología puede significar muchas cosas, depende del punto de vista, pero si lo vamos a términos globales, vamos a definirlo. Y yo coloco por aquí, por ejemplo, un martillito, ustedes me puedan decir si eso es tecnología para usted. ¿Un martillo será tecnología o no será tecnología? Una herramienta. Y entonces es tecnología. Sí, Claro, profe. profe, porque facilita un trabajo. Gracias. Entonces sí, efectivamente. El martillo, pues lo que hace uno con el martillo lo puede hacer sin él. No. ¿No? ¿Será? ¿Qué dicen? Sí, con una piedra. Depende, profe. Profe, sí, sí lo puede hacer, pero se le va a dificultar un poquito más. Claro, listo, chicos. Y mire que yo lo menciono es porque usted mismo tenga esa reflexión, no se les olvide de aquí hasta que nos graduemos. La tecnología está hecha para facilitar las cosas, para yo hacer las labores que yo ya vengo haciendo o con otra herramienta ya las hago o de alguna manera ya se hace, pero la idea de la tecnología y estas herramientas y más nosotros que estamos en el mundo del software es facilitar las cosas, mejorar el estilo de vida, hacer las cosas más eficientes y eficaces. Pero si yo voy a una tienda de barrio y la señora nunca ha manejado un equipo de cómputo y yo le pongo toda una tableta de Excel o todo un software a la medida para las ventas y la señora por estar registrando ahí la venta pierde 10 clientes, ese software no le está sirviendo, porque no lo, bueno, obviamente que aquí ya entramos a un tema de capacitación que es diferente, pero no viéndolo por ese lado. O sea, la idea que quiero transmitir es que las tecnologías y el software y las soluciones que uno siempre plantea, siempre tienen que estar buscando es la eficiencia, la eficacia y hacer las cosas de una forma más fácil, porque no siempre lo más robusto y lo más nuevo y lo más potente puede que sea lo mejor para una necesidad específica. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber evaluar. Y efectivamente, si yo no tengo un martillo, yo puedo hacer lo mismo que hago así sea con los puñitos y así me demore 1000 años, pero se podrá hacer. Lo que pasa es que no es igual de eficiente. Entonces, la herramienta me vuelve a mí una labor más fácil de hacer, más eficaz, ¿sí? Entonces, preciso, ahí ustedes mismos están dando la definición. Una tecnología es básicamente es una herramienta que me ayuda a hacer algo de una manera más rápida, más eficiente o mejor, ¿cierto? Es una herramienta. Solo que en este caso no estamos hablando de herramientas
de cualquier tipo o para cualquier labor, sino que estamos hablando de herramientas que están enfocadas ¿a qué? A la información y a la comunicación. ¿Listo? Entonces, dentro de todas las numerosas herramientas, porque es diferente hablar de herramientas a nuevas herramientas, pues ya estoy especificando que son actuales, ¿no? Las nuevas, las emergentes, las últimas. Bueno, entonces, si yo hablo de herramientas en general, pues yo voy a poder hablar de bastantes que existen en el mercado y pues la ciencia ha tenido ahorita, pero hay una que es como típica o digamos partió el mundo en dos desde que se ha desarrollado esa herramienta, ¿cierto? En cuanto al mundo de la información y la comunicación. De todas las tecnologías que hay, ¿cuál será esa herramienta como muy representativa, que marcó pauta, que nos dividió la historia del dos en el... eso, por acá Juan Diego nos da una respuesta asertiva. ¿Es cuál? El smartphone, celulares. Ah, bueno, pero digamos que el smartphone básicamente es una computadora de bolsillo, ¿no? Básicamente. Pero sí, efectivamente. Entonces, tanto la computadora como las redes de comunicación, porque pues vamos a partir el hecho de por qué es lo que nosotros evaluamos en una infraestructura de una entidad, un negocio, para llegar a ese punto. A través de la evolución de la computadora, pues surgieron que son más potentes, pues las redes también vienen siendo más potentes y todos esos aportes que están dando ustedes en el chat, pues tienen sentido y razón de ser. Pero si esto no existiera, pues todavía estaríamos haciendo muchas cosas de otra forma, más lento, menos eficientes, ¿cierto? Porque imaginémonos, no sé, un banco con una nómina que esté cobrando los créditos con una hoja de cartes en un libro físicamente, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros ya sabemos que la composición de esta herramienta o de esta máquina, por un lado, pues se está hablando de algo intangible o lógico o algo liviano, ¿cierto? Que lo compone. Y por un lado, pues estamos hablando de algo físico o de algo tangible, ¿cierto? Y es como él funciona y es lo que nosotros veíamos y sabemos que pues está conformado. Pero resulta que no solamente la computadora funciona de esa manera, casi que toda esta parte de la era digital puede clasificarse así. Así que cuando estamos hablando de la computadora, no solamente tiene ella esos componentes, sino que también cuando estamos hablando de infraestructura y de las redes. Cuando estamos hablando de las redes de datos, también estamos hablando de un componente de software, la cual son la cantidad de protocolos que alrededor de él se tienen para el funcionamiento de esa red, como también unos elementos de hardware, ¿ya? Entonces, en las redes de datos, pues como hardware podemos encontrar los equipos de cómputo, el router, el modem, el switch, los cables, todos esos elementos. Y a nivel de software, pues encontramos sistemas operativos para la red, protocolos de comunicación, protocolos que van a ser intermediarios entre un servidor y un cliente, entre otros que vamos viendo que hay que ir teniendo en cuenta también a la hora de proyectar o de programar lo que se va a hacer como un software o un desarrollo y una solución para un problema en específico. Entonces voy a empezar también para definir esos conceptos con la historia. Antes de existir todas esas herramientas, pues cuál era la forma de comunicación humana, cómo hacíamos para comunicarnos si no había un teléfono o una computadora, o pues quién recuerda de pronto la herramienta más antigua que pueden mencionarme, a ver. Por medio de... La carta. Sí. Una cartica. Y antes de eso, El El beeper. juego. ¿ah? El Señales que de eso, humo. el que hacía como un pito, que El- eran unos pitos. Pictogramas, telegramas, Al clave telegrama. morse. Ah, listo, muy bien. Todos los aportes, bienvenidos. Entonces, sí, efectivamente, pronto por acá tenemos las tribus indígenas y bueno, esto hace parte inherente a que el hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse. Y de hecho, decía yo, nosotros nos diferenciamos de los humanos se diferencian de los animales porque nosotros sí podemos
efectivamente, de una forma más eficaz, realizar una comunicación entre nuestra especie. Si nosotros no pudiéramos comunicarnos con un lenguaje o de alguna manera, pues sería muy difícil tener la evolución que hemos tenido. Pero sí, efectivamente, en algún momento de la historia por allá habría como esas tribus que de pronto aquí el personaje encontró un lago o encontró o una manada de un ganado y necesitan pues cazar y con señales de humo estaba diciéndole por allá, depende del intervalo del humo, pues la otra persona ya veía qué es lo que pasó y ya le podía decir a, a sus congéneres que habían encontrado algo. Bueno, entonces mire que las formas de comunicación siempre han existido, ¿sí? Y lo que queremos mirar es cómo han evolucionado, porque la evolución también nos dice en gran parte para dónde vamos con esa evolución tecnológica. Entonces, ¿quién recuerda cuál fue la primer máquina de cómputo que existió? ¿Para qué se usaba o en dónde fue eso? O hace cuánto fue? Profe, yo la verdad no recuerdo muy bien pues la fecha y eso, pero creo que la primera máquina de cómputo que existió ocupaba como toda una habitación y tenían que estarle Ujú. cambiando unas bombillas constantemente, algo así, pero no recuerdo bien. Correcto. Y todos los aportes que por acá nos están llegando en el chat, muy bien, muchas gracias por esos aportes. Efectivamente, en la Segunda Guerra Mundial se llamaba LENIAC y era hecha así de grande como un cuarto y tenía unos bombillos como interfaz. Esos bombillos como el monitor hoy en día, ¿cierto? Pero ¿a qué voy con esto? Entonces, vamos a mirar el tiempo que ha pasado desde la ENIAC, que era una máquina que ocupaba todo el tamaño casi de una habitación, ¿cierto? Eh, para fines militares, ¿cierto? Por ahí también ya lo participaron muy bien. Casi todas las tecnologías, y es que no solamente es cuestión de películas, eso usted lo ve en la realidad. Casi todas las tecnologías, sobre todo en la parte de comunicación y de la información, tienen un auge y tienen un surgimiento raudo o veloz gracias a las aplicaciones militares. Es decir, casi siempre se tiene un objetivo militar como excusa para agilizar esa parte tecnológica de la comunicación y de la administración o gestión de la información. Entonces, si nosotros vemos esa ENIAC, que era que se tenía antes, pues, ¿cuál era la razón de ser de ella? Efectivamente, fue durante la Segunda Guerra Mundial que había necesidad de hacer grande cantidad de cálculos, ¿cierto? Dentro de ellos, muy bien lo que nos dice por aquí, ¿quién fue que mencionó? Permítanme, yo miro. Gabriel, ¿cierto? Bueno, muy bien, Gabriel. Gran parte de esos cálculos tenían que ver, por ejemplo, con descifrar el código Enigma, ¿cierto? De la comunicación enemiga. Ustedes ya saben que, pues, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Bueno, si hubo alguien que se pueda decir que ganó con tanta muerte, pero ustedes saben que gran parte del poder que surgió a Estados Unidos con su potencia de producción industrial y la negociación que hubo contra los aliados en Europa era precisamente que en el caso del Reino Unido mandaba secretos de Estado, documentos de gran alta importancia y secretos, pues, en donde se mencionaban los últimos avances tecnológicos y a cambio Estados Unidos enviaba armamento, recursos y soldados para la guerra, ¿cierto? Entonces, más o menos estamos hablando de 1900, entre 1940 y 1950, ¿cierto? Entre 1940 y 1950, en donde se tenía esa máquina. Miremos, ustedes buscan ahí en Google rápidamente eh, cómo era esa máquina y van a ver pues que eso era bastante amplia. Se necesitaban muchas personas o varios operadores, casi siempre eran mujeres. Mira aquí, es algo así como si fueran, algo así como si fueran las memorias RAM, pues no es el concepto, pero más o menos. Y para operarlo eran varias personas donde conmutaban una cantidad de cables
y la respuesta de la máquina se veía en unos tableros con una cantidad de bombillos. Entonces, si se prendía el bombillo X o Y o el tal bombillo en tal posición, eso puede significar un 1, un 2, entonces ya la máquina sumaba, restaba, hacía cálculos logarítmicos, entre otros. Pero fue prácticamente la primera forma de cómputo, pues cuando hablamos pues, de computadora como tal, utilizada precisamente, ya decía, en esa Segunda Guerra Mundial, tanto para pues, fines bélicos y más adelante para fines investigativos. Entonces resulta que, claro, allá los gobiernos necesitaban descifrar el código Enigma, necesitaban, por ejemplo, hacer los cálculos de balística, que si los vientos están en tal forma, el clima, la posición de de los cañones, todo eso y toda esa evolución tecnológica básicamente fue la que ayudó a ganar la guerra, pues, en ese sentido a los aliados. Entonces, el despliegue tecnológico y principalmente pues fue la transformación industrial que tuvo sobre todo Estados Unidos, fue la que marcó pauta en esa victoria, ¿sí? Pero a lo que yo quiero llegar es a dos cosas. Por un lado, decía yo, ¿cuánto se demoró desde el ENIAC? Miren cómo era esa máquina, el ENIAC, 1900, pongámosle un promedio, 1945, un promedio, ¿sí? Y por otro lado, pues lo que tenemos hoy en día como una máquina o un computador, ¿cierto? Bueno, pongamos este más pequeñito. ¿Cuánto se demoró para llegar de esto a esto? Póngale aquí en el año 2000, pues con la potencia que tiene hoy en día, más o menos, y como por promediar un poquito ahí la cosa. ¿Cuántos años pasaron de uno al otro? Más o menos lo que ven ahí. No han pasado ni siquiera 60, 70 años, ni siquiera esto. O sea, ni siquiera ha pasado un siglo de evolución, al menos en las ciencias del cómputo, ¿cierto? En las ciencias computacionales. Y adicionalmente que hoy en día, hoy 2020, ya no estamos hablando solamente de la computación clásica. Además de un equipo clásico, pues, ¿qué otra forma de computación se está hablando hoy? Y hacia el futuro, ¿hacia qué se le está apuntando en las ciencias computacionales? ¿Qué han leído por ahí, chicos? Los celulares no. Digamos que todavía sigue siendo una computación clásica, por ahí ya Edwin nos da otro aporte, muy bien, ya estamos hablando de computación cuántica, ¿cierto? La inteligencia artificial viene siendo como parte de la cuarta revolución industrial o de la cuarta era de las industrias, donde la industria es inteligente, pero además de inteligente sabe acoplarse en todos los procesos. Ya en el desarrollo de software nosotros implementamos procesos, recurso humano, ya podemos conectarnos los humanos al sistema. Entonces mire que viene una evolución mucho más pues impactante, pero lo que yo quería también mencionar ahí, pues por eso también hablamos hablamos de la historia en gran parte era porque miremos que no ha pasado ni siquiera 60 años desde que salió ese ENIAC y mire lo que es hoy en día una computadora. Ahora, lo mismo, vuelve y juega para las redes. ¿Cuál fue la primera red o sistema de red de cómputo pues, que recuerden ustedes de pronto por ahí? ARPANET, nos dice muy bien Edwin. ARPANET, y vuelve y juega. ARPANET era con fines ¿qué? Lo mismo, ¿no? También fue inicialmente con fines militares, pero también de investigación. Entonces, una vez nosotros ya teníamos, pues digo yo nosotros en el sentido de la humanidad, ¿no? Nosotros ya teníamos una máquina que agilizaba la forma de hacer cómputo y agilizaba la forma de hacer esos cálculos. Entonces hubo la necesidad de empezar a transportar la información de un lado a otro, porque es que se supone que ya de pronto un regente militar, una base militar que está en un lado, necesitaba informar lo que ya conocía a otra base militar para que estratégicamente se pudieran armar los planes de guerra y demás. Entonces, en esa necesidad de comunicar, pues vuelven y ven en la historia que ARPANET inició siendo como 4 o 5 nodos de red simplemente conectados
de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, miremos aquí así como por encimita, la más pequeñita, la primera fue esta, este más o menos fue este modelo que está aquí, que eran como 3, 4 nodos conectados en la Universidad de UCLA, y básicamente que lo que estaban conectando, unas bases militares con unas sedes de las universidades de Estados Unidos, ¿cierto? Utah, UCLA y unas sedes militares, ¿sí? Entonces, esta fue la primera, incluso chicos, por ahí, pues al que le guste ver como historia en History Channel, en YouTube, por ahí en esos canales, hay un documental, porque esa máquina, pues ya ahorita es un museo, pero existe, ¿cierto? Esta que está aquí. Y es la primer forma de comunicación que hubo como red propiamente, y es básicamente el abuelo de Internet, el papá de Internet, por decirlo de alguna manera. A medida que estos experimentos fueron evolucionando y los protocolos en la red fueron evolucionando, pues se fueron conectando más nodos. Posteriormente se conectaron de costa a costa, o sea, de una costa de Estados Unidos hasta la otra, hasta el otro lado. Esa comunicación ya se logró y así sucesivamente se fueron conectando más y más nodos hasta llegar a lo que hoy en día es Internet, porque esto de ARPANET básicamente hoy día se volvió Internet, ¿sí? Ya la conexión globalmente como se conoce, bien sea por cables submarinos como todavía se hace o por vía satelital y otras tecnologías. Y esto pues ya dio surgimiento a todas las tecnologías que conocemos hoy en día, ¿no? Pero nuevamente, mire cuándo nació ARPANET y miremos la evolución que es Internet hoy en día, ya ustedes mismos lo dicen ahí en el chat, redes sociales, inteligencia artificial, ya hablamos de humanoides, hablamos de nanotecnologías, hablamos de una gran cantidad de cosas y pues hablando de redes hoy en día, también hablando pues esa evolución de la 5G, por ejemplo, y ya en el Medio Oriente hablan de una 6G en algunos fabricantes, a dónde nos va a llevar esa tecnología, ¿cierto? Entonces, en otra oportunidad, pronto podamos hacer una charla específica de todas las tecnologías que tienen que ver con la cuarta revolución industrial, pero pues ahorita para no salirme del, del contexto con el que vamos a hacer la introducción del día de hoy, antes, entonces voy a retomar aquí para no irme tan allá. Entonces, bueno, resulta que los equipos de cómputo ya nos prestaban una facilidad o de ese servicio que presta es de administrar y gestionar la información de una forma más eficiente, pero a la vez las redes de cómputo pues también fueron evolucionando porque también había necesidad de comunicar esa información que se gestionaba ahí. Entonces resulta y pasa que esta comunicación para nosotros casi siempre ha sido transparente, pero nosotros sí debemos ya empezar a conocer por detrás de esa tecnología cómo funciona, porque no es solamente yo saludar a Pablito que está al otro lado de la comunicación, diciéndole hola en un chat sincrónico y para mí pues simplemente se envió el mensaje, pero ¿qué es lo que pasa internamente? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de algo que se llama los protocolos de comunicación en una red de datos, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar algo que se llama el modelo OSI y las capas, ¿cierto? Las capas de comunicación. Bueno, pero antes de meterme ahí a eso, pues voy a tratar de explicarlo como con un ejemplo sencillito, y es decir, cómo están estructuradas esas redes y cómo se comunican internamente, ¿sí? Que es a lo que vamos a dejar, pues quiero dejar el día de hoy como claro, y de esto pues se desprende un primer taller que es muy conceptual y pues yo sé que no va a haber mucha dificultad en desarrollarlo. Bueno, entonces resulta que si yo tengo una máquina de cómputo y quiero comunicar lo que esa máquina tiene con otra, pues entre comillas no hay problema en botar algo así como un cable y ya, ¿cierto? Vamos a imaginarnos cómo ha venido evolucionando esto porque pues no siempre fue tan sencillo. Pero el problema iba a estar cuando yo ya tenía dos equipos y yo quiero enviar la misma información. Bueno, pues conectémosle otro cable. Pero si yo ya no tengo sino 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, la cantidad de clientes que sea, usuarios, entonces, ¿de qué forma me tengan en cuenta que la conexión que hay de aquí, de equipo a equipo, pues es una tarjeta por cada cable? En el caso de los cableados, ¿no?
Si es una tarjeta física, pues ¿cómo voy a hacer yo para conectarle aquí? Si son 20 equipos, entonces voy a conectarle 20 tarjetas de red a esta máquina para que puedan transmitir los datos. Pues obviamente que esto hoy en día sabemos que no funciona así, y por allá ya Jonathan nos da una pista, ¿cierto? Y es que para eso entonces utilizamos otros elementos intermediarios como un switch. Eso es un switch router integrado, ahorita ya vamos viendo las diferencias, pero ya nos valemos de otro tipo de elementos para que en este caso redes como este tipo de red eh, nos ayuden a transferir esa información. Y también vemos que pues también se hace ahora de otras maneras, ¿no? Bluetooth, infrarrojo, cableado, Wi-Fi y las diferentes tecnologías que existen para cada una de esas conexiones. Entonces, esta forma de funcionamiento pues no nació porque sí, ¿cierto? Y también obedecen a una clasificación que vamos a empezar a mirar acá. Esa red que dibujé ahorita, pues es una red donde un nodo central concentra todos los nodos que se están conectando ahí, ¿sí? Entonces, lo que voy a mirar aquí es que esto es una red de datos, pero tiene una forma de ¿qué? De por ahí ya lo mencionaron, una red de estrecha. Entonces, la red más sencillita es una red que pueda estar conformada de dos nodos. Eso puede ser un computador, un celular, lo que sea, ¿cierto? Dos celulares. Y este va a ser un primer modelo de comunicación, ¿sí? Este es un primer modelo de comunicación que se llama P2P o peer-to-peer, ¿sí? Porque es de cliente a cliente, como face-to-face, ¿cierto? O de P2P. Y el otro modelo de comunicación, vamos a hablar de dos modelos principales. En toda la evolución tecnológica que hemos tenido, tanto en equipos de cómputo como en redes, vamos a hablar de dos modelos en la forma que nosotros nos comunicamos en esas tecnologías, y son el modelo peer-to-peer y el modelo cliente-servidor, como el que usted ya conoce, ¿cierto? Cliente-servidor. Entonces, donde está un cliente y se comunica con otro nodo que es un servidor, presta un servicio. Bueno, entonces, estos dos son los principales modelos de comunicación en la red. Modelo peer-to-peer y modelo cliente-servidor. Por un lado. Ahora, además del modelo, pues hay una forma en la que se conecta a la red. Ya dijimos que había una primera que era a un nodo central conectarle varios nodos aledaños, ¿sí? No importa la distancia, más estamos mirando más bien la forma de la conexión, o sea, la topología. Entonces, cuando hablamos de este tipo de conexiones, pues vamos a decir que esto es una red tipo estrella, ¿cierto? Una red tipo estrella. Pero no es la única, ¿no? Entonces voy a mirar por aquí como una imagen. Entonces nosotros tenemos varios tipos o varias formas de conexión. Ya dijimos que la más simple, que era punto a punto o P2P, una forma de concentrar todos los elementos en un solo nodo, pues que sería la conexión de estrella. Otra forma de comunicación que sería en bus o lineal. Una forma de comunicación en anillo, ¿cierto? Y otras formas de comunicación que puedes decir en árbol, jerárquicas o mixtas, ¿cierto? Porque combinan una y otra. Esto puede ser varias conexiones en estrella y en árbol ahí metidas, como una malla. También le pueden decir malla, ¿cierto? En malla ya es como un híbrido ahí. En cuanto a la topología, ¿cierto? A la forma en conectar la red. Pero ¿qué diferencia esto? Dirá uno, pero ¿qué tiene que ver que yo conecte de una manera u otra? Que sí tiene mucho que ver en el sentido que, por ejemplo, en la red de tipo estrella, si este equipo se cayó, se dañó, se fundió, lo quitaron, lo apagaron, ¿qué pasa con el resto de nodos en la red? Pueden funcionar, ¿cierto? Mientras que usted, por ejemplo, en una red de bus, normalmente pues hay algo que se llama como tokens que pasan por todos lados. Si se cae un nodo, se cae toda la red. Pasa lo mismo en la red de anillo, ¿cierto? Y ahí, asimismo, hay varias protocolos de comunicación. Ya decíamos al comienzo que pues, la red se compone tanto hardware como
dos protocolos que me permiten comunicarme a nivel interno, pues dependiendo también la tecnología que se está usando en la red de datos. Por ejemplo, para comunicarse en token ring, perdón, en la red de anillos se utiliza algo que se llama token ring, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Más o menos vamos a imaginarnos que nosotros estamos en el ambiente de formación, estamos en el SENA y yo les estoy hablando allá en el salón, pero todos están hablando al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy hablándoles y todos están hablando al mismo tiempo? ¿Qué pasa con la información? Se distorsiona. Se distorsiona, se pierde, ¿cierto? Eso en las redes, pues se colisiona, ¿cierto? Colisiona, no se entiende, se pierde información, puede que me entiendan un poquito, puede que otros no entiendan nada. Entonces, mire que en las redes de datos pasa lo mismo, porque nosotros estamos comunicando, pues si estoy hablando, pues la comunicación mía es a través de ondas sonoras, ¿cierto? De interferencias que se hacen en el aire, pero en las redes no puede ser aire, pero puede ser corriente o puede ser luz o dependiendo de la tecnología, pero pasa lo mismo, como estamos usando el mismo medio para enviar esa información, en el caso del ejemplo que yo coloco, el medio de transmisión de ese dato o de la información que estoy comentando yo, pues iría a ser el aire y todos están utilizando el mismo medio, por eso hay interferencia o por eso hay colisiones y por eso hay pérdida de información. En las redes pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, si varios equipos al mismo tiempo hablan, pues se va a perder y va a colisionar los datos. En el caso que estoy colocando aquí de las topologías en anillo, ¿cómo funcionan? Entonces, haga de cuenta que vamos a solucionar el problema en el ambiente de formación y yo les digo, chicos, para poder entender hay que mirar una estrategia para comunicarnos. ¿Usted qué estrategia utilizaría en el salón, en el ambiente de formación, para que nos entendamos? ¿Qué estrategia haría usted, implementaría usted? A ver, ¿quién me da algún ejemplo? Por ahí David dice levantar la mano, muy bien. Y con eso estamos estableciendo un protocolo de comunicación. Entonces ya les voy a decir yo, acá en el ambiente de formación, para comunicarnos efectiva o asertivamente, levantamos la mano, por favor. Y el hecho es dar esa instrucción, ya estoy estableciendo un protocolo, ¿sí? Un paso a paso o un accionar para que la comunicación sea efectiva. Así que en todas las redes también vamos a hablar de protocolos para que puedan funcionar correctamente. El protocolo en la red de anillo pues se llama token ring. ¿Y qué es lo que hace ese protocolo? En un momento dado le da un token, ¿sí? Entonces le va a decir a este nodo aquí, usted tiene el token. Como usted tiene el token, puede hablar si necesita. Si no necesita hablar, el token sigue circulando y va así sucesivamente en un mismo sentido, hasta recorrer toda la red de anillo. Pero el token entra de un equipo, de un nodo a otro nodo, ¿cierto? Si uno de esos nodos se apaga, el token ya no circula. Entonces, ¿qué hace ahí? Pues se cae la red. Por eso, este tipo de tecnología, pues se utiliza para ciertas aplicaciones, aunque se puede ver a nivel de redes de datos en comunicaciones WAN, en otro tipo de operadores de Internet, también se puede ver de pronto en laboratorios o en aplicaciones tipo, por ejemplo, en un CDA vi yo una que esta era la maquinita que calculaba el frenado del vehículo, esta es la que calcula la luz, esta es la que calcula tal cosa, pero internamente comunicaba una entre la otra, era algo así como un token ring. Si una máquina se apagaba, no podían dar el diagnóstico completo, pero pues son casos especiales, ¿no? Normalmente la red a la que nosotros vamos, pues a especificar y es la que vamos a tener que tener por lo menos el concepto básico más apropiado es la que se utiliza hoy y es ¿cuál? ¿Cuál sería de todas estas otras? Pues ya descartando la de anillo, ¿no? No es tan común como pensaría uno. Hay otras que son más bien las que sí utilizamos. Por ejemplo, la que usted tiene en su casa y está utilizando en este momento para conectarse a esta sesión de formación. ¿Cuál topología estaría usted utilizando en este momento? La general.
tipo estrella. ¿Cuál es la general? Bueno, La de por aquí malla. hay unos que Malla. están votando por malla, por acá otros están diciendo que estrella. Listo. Básicamente Estrella, esas dos. estrella. Ujú. La sí. Básicamente es estas dos, ¿cierto? Que usted puede, si nos vamos a un concepto literal, estamos usando la estrella, ¿listo? Pero el internet es algo así como una malla, ¿cierto? Pero en la casa básicamente estamos utilizando estrella. ¿Por qué? Pues ya vimos que, mire cómo es la estrella. Entonces, teníamos un elemento central, ¿cierto? Que es este es su módem de la casa. A ver, ahí yo reduzco esto un poquito. Este es un módem de la casa y a un lado pues tiene los celulares, el televisor, la tableta, el portátil, el teléfono, lo que sea, ¿cierto? Entonces, mire que de aquí va para allá. Sí, entonces va del primer piso al segundo piso, al tercer piso, pero usted va a ver que pues, es lo mismo colocar todos los nodos para un lado o cogerlos y distribuirlos como si fuera una estrella, pero en la misma conexión, ¿sí me hago entender? Entonces es una topología en estrella. Bueno, ¿y qué sucede con esas topologías? Pues resulta que ya decía que depende de la forma en que se conecta, hay unos protocolos para poder comunicarse. Y resulta que en este tipo de redes, como la malla o principalmente como el tipo de red estrella, funciona un protocolo que ya está estandarizado y lo emite una institución que pues emite estándares que se llama la ISO. La ISO es una entidad reguladora en cuanto a estándares. Para este caso, en el modelo de comunicación que existe entre los equipos de cómputo, ya hay un estándar aplicado, ¿cierto? Entonces, ese modelo de comunicación se llama el OSI, modelo OSI. Y el modelo OSI, pues básicamente me da es como un referente. Véanlo ustedes como una plantilla de cómo es el proceso de comunicación en una máquina de cómputo para poder informar ese dato en una red, ¿cierto? Es decir, cómo tiene que ser el paso a paso, qué protocolos interfieren, de qué manera se hace posible la comunicación de datos en una red de datos de ese tipo que estamos mirando. Entonces, una red de datos que es la que más común usamos, como en la casa, la que tenemos, ese tipo de datos de estrella, pues utilizan protocolos como el modelo TCP/IP. Entonces, ¿qué diferencia hay de uno a otro? Pues ya lo vamos a ver aquí a grandes rasgos. Yo creo que pues la sesión de hoy voy a centrarme en terminar de explicar esta parte del modelo OSI TCP/IP para finalizar la primera parte de introducción de infraestructuras. Y vamos a dejar para la sesión del jueves la segunda parte y de ahí desprende los dos talleres conceptuales. ¿Listo? Ese es como lo programado. Entonces, decía, el modelo OSI es como esa plantilla, es un modelo a seguir que sacó la ISO, ¿sí? Para definir de qué manera voy a poder hacer la comunicación de un equipo de cómputo a otro. Bueno, ustedes ya saben que esto es aquí como representativo, ¿no? Realmente el cable, ya miramos que pasa por un switch, puede pasar por varios routers, ya más adelante miramos la infraestructura, en la siguiente sesión miramos qué componentes hay en el medio de una red. Pero pues a fines prácticos lo que estoy haciendo eh, es enviar información de un nodo a otro nodo. Pues a fines prácticos ese es el objetivo, enviar datos, enviar la información. Y el protocolo lo que dice es cómo hacer ese proceso, cómo hacer ese proceso. Entonces, antes de mirarlo aquí como en este modelo OSI, voy a suponerlo de esta manera y es que, por ejemplo, yo tengo aquí un archivito, y ese archivo es un archivo de audio, entonces tiene una extensión MP3, por ejemplo. Sí, a ver, un cantante por ahí cualquiera que me digan para nombrar el archivo rápidamente. Yo quiero comunicar ese archivo de extremo a extremo, enviarlo de un punto a otro. O bueno, pongámosle que es un MP4, y tiene un tamaño de 8 gigas, una película. Resulta que si usted va a enviar el archivo, pues va a tener que pasar por el canal,
Sí, digamos que el canal aquí es un cable de red normal, un UTP, más adelante miramos clases de cable y todo eso, pero por ahora es entender que vamos a enviar este archivo para allá, hacia el otro lado, ¿cierto? Voy a coger esta información y enviarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creen ustedes que sucede esa comunicación? El archivo se envía de una sola vez, pasan las 8 gigas por aquí, hay que esperar a que pasen las 8 gigas por ese cable de una sola vez, o cómo sucede esa comunicación. ¿Quién tiene de pronto alguna idea o cómo se imaginan ustedes que ese archivo se envía? ¿Eso se envía de una vez o cómo hace? Se va enviando, profe, por partes, por paquetes. Muy bien, creo que fue Julián el que participó, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien, gracias Julián. Efectivamente, pues, porque yo no puedo enviar el paquete de una sola vez, el archivo de una sola vez? Eh, Porque vamos a retomar otra vez aquí un momentico la topología que teníamos ahorita. Porque si yo tengo, por ejemplo, la comunicación para varios lados, ¿sí? Digamos que estoy conectado con varios equipos. Y en este momento estoy enviando hacia este equipo un archivo de 8 gigas. Aquí me tocaría esperar que pasaran las 8 gigas para que la información que viene de otro lado hacia mí o otra información que va de mí hacia otros destinos pueda circular. Esta información no va algo así como quedar pausada o no se va a poder realizar porque el canal de comunicación está ocupado, ¿sí? O sea, un computador solo podría enviar un archivo al tiempo, ¿sí? Entonces, si el archivo es de 8 gigas, pues, ¿cuánto tendríamos que esperar para que pase y podamos hacer las demás comunicaciones? Entonces, en la realidad, pues eso no sucede así, ¿cierto? Ya como nos decía por ahí Julián, realmente lo que se hace es que el archivo se segmenta, ¿no? El término sería segmentación. Entonces, ¿qué es segmentación? Cogemos el fichero y se parte en pedacitos. Bueno, en segmentos, pues. Entonces, esos segmentos, vamos ya a hablar aquí estamos hablando de las capas del modelo, ¿cierto? ¿Y qué son las capas del modelo? La forma como el sistema operativo de mi computadora o de mi dispositivo prepara la información para poder ser enviada al destino. Entonces, ¿cómo sucede? Hay una primer capa que sería la capa de usuario, que es la que tiene los datos. En este caso, es la aplicación con la que yo estoy generando el fichero MP4. Entonces, no sé, quizás póngale usted Movie Maker, está grabando un video y está generando un fichero con extensión MP4. O sea que esta sería una primera capa de usuario. Aquí estamos hablando de los datos. O sea, en la capa de usuario estamos hablando de los datos. Luego, vamos a pasar a una segunda capa que lo que hace es, cuando yo hablo de capas es software, ¿no? Todo esto realmente son protocolos, son software. Entonces, después de yo tener los datos, pues estamos pasando a una segunda capa, o sea, a otros protocolos que lo que hacen es coger el fichero y segmentarlo, ¿no? Dividirlo en pedacitos. Eso sería otra segunda capa. ¿Listo? Una vez que ya tengo los pedacitos, vamos a llamarlos segmentos, entonces yo ya por aquí tengo un segmento ya del fichero, ya más liviano para poderlo enviar. A ese segmento le voy a agregar información necesaria para que ese archivo pueda llegar, ¿no? Entonces, si yo tengo un paquete que le voy a enviar a mi tía Anacleta en Estados Unidos, ¿qué información debo yo tener para poder enviar ese paquete? Las direcciones, el destinatario, listo, muy bien. Entonces llega otra capa de protocolos y le agregan dirección de origen y dirección destino. En otra sesión vamos a ver un poquitico sobre direccionamientos IPs para tener en cuenta cómo sucede eso. Pero haga de cuenta la dirección de su casa, donde usted para enviar el paquete, pues pone la dirección de origen y la dirección destino, ¿sí? Realmente son varias direcciones que suceden, no solamente la dirección IP de la red, sino internamente hay como unas direcciones
para cada programita, ¿no? Porque usted sabe que usted puede comunicarse al mismo tiempo en YouTube, en un correo, en un chat sincrónico, y si usted es gamer, está en una plataforma de juegos y todo al mismo tiempo. Entonces, si todas las aplicaciones tienen la misma dirección IP, porque es su misma casa, pues todos los paquetes llegan a su misma casa, pero en su casa hay varias personas que pueden estar recibiendo y enviando paquetes. Entonces, además de la dirección que se agrega ahí, IP, que es la dirección de la red, internamente hay una dirección que también identifica inequívocamente las aplicaciones, inclusive yo puedo tener una pestaña de Google Chrome o de Internet Explorer y abrir varias subpestañas y la información llega específicamente a la pestaña correcta, no a otras pestañas ni a otra aplicación dentro del mismo equipo de cómputo. ¿Y eso es por qué? Por el direccionamiento. Además de las direcciones IP, hay otras direcciones que identifican esas aplicaciones y se llaman el número de puerto o los puertos de comunicación. Más adelante vemos un poco sobre eso porque pues sockets y puertos de comunicación también hacen parte del despliegue de algunos servicios o quizás llega a necesitarse para implementar o para desarrollar un software que vaya a funcionar en la red en casos muy puntuales, ¿no? Porque por lo demás eso ya se hace internamente. Listo, entonces estamos en una capa donde el segmento del archivo que teníamos inicialmente grande, pues el segmento ya obviamente es una parte mucho más pequeñita, ese segmento de datos. Esos datos se le agregaron las direcciones de origen y destino y ahora pasa a una siguiente capa, que esa capa va a encargarse de ver capas inferiores físicas por donde se va a enviar los datos. Me explico. Antes de que la información salga de mi computadora hacia la red, hay que saber si yo lo voy a enviar por un cable, o sea, por impulsos de luz, por un cable metálico, por impulsos de corriente, o si lo voy a enviar por un cable de fibra, entonces lo voy a enviar pulsos de luz, o si lo voy a enviar inalámbricamente, entonces lo que estoy enviando son ondas electromagnéticas. Hay que mirar qué interfaz de red tiene mi computadora. Entonces voy a suponer que en este caso estoy conectado con un cable UTP, un cable de red. A ver, lo mostramos, que yo sé que ustedes lo conocen. Por aquí, ¿qué se me hizo? Un cable de red convencional, ¿cierto? Un cable de red. Entonces, como estoy conectado con ese cable de red, pues estoy enviando impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, bueno, la siguiente capa, una vez se tiene esta información ya empaquetada, lo que hace es formatear, ¿sí? Formatear la información que esté adecuada para el modo de envío que voy a usar, cableado, inalámbrico, por Bluetooth, por donde sea. Listo, entonces esa es la labor de la siguiente capa. Y finalmente pasa a una última capa, que es la capa física, que en otras palabras ya es la tarjeta de red. Esa tarjeta de red pues también se le conoce, o hay una sigla pues que se llama NIC. Y en inglés significa Network Interface Card, o interfaz de tarjeta de interfaz de red. Y obviamente pues en el otro extremo también hay una interfaz de red. Entonces, ese dato va a través de la capa física, pues que no es otra cosa que la tarjeta de red, a modular la trama de datos, es decir, todo el paquete que ya está formateado para irse por impulsos eléctricos, a formatearlo en unos y ceros. Es decir, esto llega y se vuelve código binario, ¿sí? Y eso es lo que se envía por la red de datos. Finalmente, al otro lado hace el proceso inverso. Y aquí, chicos, para ver si nos estamos colocando aquí enchufaditos con esto, ahora sí voy a hablar pues del modelo OSI porque ya lo acabé de explicar con un ejemplo, pero vamos a relacionarlo con las capas, cómo son los términos, cómo se llama el término, el concepto, y para que me tengan en cuenta tres conceptos. Van a anotar estos tres conceptos y si al final de la sesión usted no entiende estos tres conceptos, hágamelo saber, porque ese es el objetivo por lo menos. Debe usted saber qué es multiplexación, debe saber qué es encapsulamiento y debe usted saber qué es, se me escapa el otro que iba a explicar, bueno, mientras recuerdo ya tengamos estos dos por aquí.
Listo. Resulta y sucede que íbamos a enviar un archivo de inicio a fin, ¿cierto? Íbamos a enviar un archivo de origen al destino. Y dijimos, estas tres primeras capas de aquí son las capas del usuario. Es decir, aquí estamos hablando de Microsoft Word, de la interfaz de correo, del navegador web, o bueno, todas las aplicaciones del usuario como tal, donde se origina y se administra la información. Mire que la información a medida que pasa en la red no le pasa nada. Es decir, en el intermedio de la red, pues entre comillas, no se agrega ni se quita ni se cambia la información. Por la red lo único que hace es viajar, transportarse, pero la información se origina y se puede modificar en el origen o en el destino, ¿cierto? En los nodos finales, en los dispositivos de usuario. Entonces, en esos dispositivos de usuario, esa primer capa es básicamente las aplicaciones que nosotros manejamos, los programas que ya manejamos en el sistema operativo que se esté utilizando. Ese primer capa va a manejar datos. Pues digamos que la unidad de medida en esas capas se denomina datos. Posteriormente ya dijimos que como los datos no pueden enviarse de un solo trancazo, pues de una sola vez, lo que hacen es fraccionarse. Entonces, ¿quién sería el responsable de fraccionar esos datos? Que realmente, bueno, acá es el otro término que pues se me escapó, es segmentación, ¿cierto? La segmentación. Entonces, ahora sí, la capa de usuario que maneja datos pasa a la capa de transporte. ¿Qué hacen los protocolos que están en la capa de transporte? Segmentar el archivo. Segmentar el archivo, o sea, ponerlo en pedacitos. ¿Qué se hace luego con cada uno de esos segmentos? Pasan a la capa de. ¿Qué hacen en la capa de red? Le agregan direccionamiento de origen y de destino. Luego de que ya está esa capa de red con todos los datos ahí incorporados, a medida que se le va pasando de capa en capa, se le va agregando una información adicional. Ese proceso, ese procedimiento se llama encapsulamiento, ¿ok? Para que vayamos teniendo en cuenta los términos. Entonces, se originan los datos en la aplicación del usuario, se le encapsula aquí porque se segmenta, es decir, se parte en pedacitos. A cada uno de esos segmentos se le agrega las direcciones de origen y destino, o sea, se le sigue encapsulando información, pasa a formatearse a nivel de la capa de enlace de datos, se formatea dependiendo del tipo de tarjeta de red que se va a usar, el nivel físico, ¿sí? Eso puede ser fibra óptica, puede ser cable coaxial, puede ser cable UTP, puede ser Bluetooth, puede ser infrarrojo, puede ser Wi-Fi. Entonces, mire que depende de la tarjeta, depende del nivel físico. La capa de enlace analiza ese nivel físico y formatea los datos en un formato adecuado para la tarjeta de red. Luego llega la tarjeta de red y la tarjeta de red lo que hace es convertirlo en unos y ceros, y eso es lo que se envía al otro extremo. Ahora voy a retomar aquí nuevamente el concepto de multiplexación, encapsulamiento y segmentación para dejarlo pues claro y ustedes me dicen si se entendió así o si ampliamos la explicación en ese punto. Acá, listo. Segmentación se refiere a la capacidad que tienen los protocolos de la capa de transporte de dividir en pedacitos más pequeños los archivos o los datos del usuario, los datos que vienen de la capa de usuario, de las capas de usuario. Eso es segmentación. Encapsulamiento se refiere a la acción que sucede de capa tras capa, ¿sí? Porque los datos van pasando de capa tras capa y en cada capa se le agrega una información específica. Es encapsularle datos. Entonces, cada proceso que sucede en la capa se encapsula, o sea que hacia aquí para enviar se encapsula. Pero cuando la viaja y llega al otro lado, aquí están las mismas capas en el otro lado, y ya en este lado las capas lo que hacen es el proceso inverso, entonces aquí es desencapsulamiento, ¿sí? O sea, llega de la capa de red, la capa física, enlace de datos, la de red, transporte, y vuelve y llega a la capa de usuario, hasta que a usted ya le llega es el dato netamente que se iba a enviar. Para usted es transparente, para usted le llega un mensaje del chat o le llegó un correo
y usted es transparente de alguna manera desde qué IP llegó, a qué IP le está llegando en su equipo, en cuántos pedacitos se dividió el video que le llegó a usted. Para usted eso todo es transparente porque eso sucede a nivel de las capas de red, ¿cierto? De los protocolos de red. Pero existen y obviamente hacer un seguimiento y verlas. Y el hecho de multiplexación quiere decir el término de la capacidad de poder enviar varias comunicaciones al mismo tiempo. Entonces yo les decía que si yo voy a comunicar, por ejemplo, un video, estamos enviando un video, entonces él recuerde que se va por pedacitos. Listo. Ahora, al mismo tiempo, puede ser a ese mismo equipo o a otro computador o a otro nodo o a otro destino. Al mismo tiempo, yo estoy viendo videos en YouTube, entonces se están intercalando esas tramas ahí. Adicionalmente, pues estoy, no sé, digamos, jugando algo. Entonces, intermitentemente se están intercalando toda la información. Entonces, para el ojo humano, pues todo sucede al mismo tiempo. O sea, al mismo tiempo estoy viendo YouTube, al mismo tiempo estoy chateando, al mismo tiempo estoy jugando, pero internamente se va transmitiendo paso a paso, perdón, pedacito por pedacito. Bueno, por aquí alguien nos comenta que vamos a un descanso. Realmente pues yo no termino ya mucho extenso porque pues ya voy a terminar esta parte. Simplemente voy a terminar aquí y les dejo lo que es el taller para que queden el resto de tiempo con el taller. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando hablábamos de multiplexación, lo que estamos hablando es de que la capacidad que hay en las redes de datos de comunicar varias cosas al mismo tiempo. Entonces yo les ponía también el ejemplo en el navegador web. Puede usted tener varias pestañas al mismo tiempo comunicando varias cosas y eso es posible. ¿Por qué? Por la multiplexación. Y la multiplexación, ¿por qué es posible? Porque los datos vienen segmentados. Si no hubiera segmentación, tampoco habría posibilidad de multiplexar la información, ¿sí? Múltiples datos viajando por ese vínculo. Bueno, y ya aquí para terminar esta parte, entonces les decía, hay una unidad de medida, es decir, hay una forma de medir qué cantidad de datos está circulando en cada capa y a eso lo llamamos PDU o unidad de medida. PDU es unidad de medida. Entonces, ¿cuál es la PDU de la capa de usuario? Los datos. Aquí hablamos de datos. ¿Cuál es la PDU de la capa de transporte? El segmento. Entonces, en la capa de transporte hablamos de segmentos. ¿Cuál es la PDU de la capa de red? Paquetes. Aquí ya está empaquetado un segmento con las direcciones. Eso es un paquete. ¿Y cuál es la PDU de la capa de enlace de datos? Entonces, el paquete cuando ya se formatea para enviarse en la red se llama trama. Entonces, lo que nosotros enviamos en internet y en las redes son tramas de datos. ¿Y cuál es la PDU en el nivel físico? Aquí ya son los bits, porque la trama se convierte en un formato binario y lo que nosotros enviamos en la red son números binarios. ¿Listo? Hasta ahí, no sé si hay preguntas, muchachos, hasta esta parte. Ustedes me hacen saber, por favor, si es clara la información, si hay como algún inconveniente en los términos, si quieren de pronto ampliar datos en alguna parte. A ver, por aquí como que tenía las PDU, así mira, aquí están las unidades de medida. Las PDU son PDU es una forma de llamar las unidades de medida. Es decir, si yo quiero contar cuánta información está sucediendo en la capa de usuario, entonces estoy hablando de datos. Usted sabe que los datos se miden por bits, bytes, gigas, ¿cierto? Pero en general estamos hablando de datos de usuario. PDU estábamos hablando de la unidad de medida, cómo estoy midiendo cada capa. En la de transporte segmentos, en la de redes paquetes, en la enlace de datos son tramas y en la capa física son bits, que es finalmente lo que se envía, ¿sí? Bueno, ahora, bueno, y aquí para tener claro la diferencia entre el modelo OSI y el modelo TCP/IP, ¿no? Pues voy a mostrar aquí. Listo. Entonces, el modelo OSI es, haga de cuenta, la plantilla y el modelo TCP/IP es, haga de cuenta, el modelo aplicado.
Entonces, no sé, imagínense de pronto. Oye, antes de seguir, ¿será que me puede, ¿Sí? ¿será que me puede explicar un poquito más de lo de encapsulamiento? No Listo. me quedó bien claro. Dale. Entonces, mira, el encapsulamiento es la parte que sucede de coger los datos de usuario, ¿cierto? Y empezar a pasar esa información capa tras capa. O sea, a medida que la información va pasando de una capa a otra, en cada capa se le va agregando algo, ¿sí? Por ejemplo, en la primera lo que se agrega es la información de qué tamaño es el segmento. En la segunda se le agrega las direcciones, después se le formatea para un medio específico. Entonces, a través de cada una de esas capas, esa información que se va agregando en esas capas es lo que se llama encapsulamiento. Entonces, ¿encapsulamiento qué es? Es ejecución de todos los protocolos de cada una de las capas de red a los datos del usuario. ¿Listo? No sé si ahí está claro. ¿Sí te quedó claro? Gracias. Sí. Listo. Y por aquí me dicen que queda la segmentación. Ya decíamos que es coger los datos del usuario, cuando pasan a la capa de transporte coge esos datos y los divide en pedacitos pequeñitos para que se puedan ir por la red fácil. Que si se cayó en el trayecto de la información, se cayó una trama, esa trama puede volver a enviar rápidamente o puede enviarse rápidamente. Entonces, hay protocolos que comprueban si la información llegó completa, hay otros que no comprueban. Por ejemplo, voz IP, videollamadas, no necesitan comprobar que todos los datos lleguen. Usted puede ver como pixelado un pedacito, puede ver un poquito de latencia en la voz, pero ahí lo que importa es la velocidad, ¿cierto? Mientras que hay aplicaciones como por ejemplo un correo o una página web en donde sí se necesita que toda la información llegue. Entonces, mire que hay diferentes formas de interactuar y todo eso lo hacen los protocolos de la red. Voy a pasar ya a preguntas como para no pues, digamos, meter tanto concepto en este pedazo, pero terminando aquí con lo que les decía, el modelo OSI es el modelo de referencia, ¿cierto? O sea, es como la plantilla. Pero en la realidad lo que nosotros tenemos en las redes es el modelo TCP/IP, ¿sí? También que en el modelo OSI son 7 capas, pero en el modelo TCP/IP son 4. Por eso yo le explicaba, mire, estas 3 primeras del modelo OSI hacen, espérame, a ver, aquí lo pongo aquí más pequeñito. Estas 3 primeras capas del modelo OSI representan las capas de usuario en el modelo TCP/IP, que es el modelo que funciona en la realidad. La capa de transporte es la misma, la de red se llama Internet o también de red, y las últimas dos, que es la de enlace de datos y física, en el modelo TCP/IP es el capa de acceso a la red. Es básicamente las mismas funciones, la misma dinámica, solamente que en realidad lo que funciona es el protocolo el stack de protocolos TCP/IP, el conjunto de esos protocolos, ¿sí? ¿Qué tienen? Aquí el transporte, los más importantes, el TCP y UDP. En la Internet el protocolo más importante es el protocolo IP, ¿cierto? Y ya aquí vienen los números de puerto y eso, pero por ahora no vamos a profundizar en ello. Voy a pasar a preguntas para volver a explicar de pronto lo que no se haya comprendido y les voy a mostrar el taller número 1, que pues es muy sencillito. A ver si de pronto hasta aquí pues ya hay gran parte de esta introducción de infraestructura y redes que completamos la siguiente sesión. Profe, David Valdés dice que si es tan amable puede repetir lo del PDU. Listo, David, ya por ahí yo te he explicado, confírmame si ya entendiste esa parte. Por ahí está David Profe, no, Valdés. ya ¿Sí, ya? me quedó claro. Sí, profe, gracias. Listo. John, confírmame si ya se comprendió lo que es segmentación. Listo. Harold, me dices que la parte de la interferencia en la red, bueno, ¿en qué momento? Recuérdame en qué parte estamos hablando, sobre las colisiones.
Kevin, bueno, mientras ya me confirmas, porfa, Harold, si tu pregunta, ¿vale? Kevin, ¿qué es la multiplexación? Entonces recuerda que gracias a que las comunicaciones utilizan unas capas para comunicarse, ¿sí? Y en esas capas lo que hace es dividir los archivos en pedacitos. En la realidad, tú solamente estás viendo que el archivo viaja un pedacito a la vez, un solo pedacito a la vez. Lo que pasa es que esto es tan rápido que se intercala, ¿sí? Voy a poner aquí de rojo, estoy comunicando un video de YouTube. De azul, estoy comunicando una carta de un correo. De verde, estoy comunicando un chat. Entonces, mira, realmente cada pedacito de la información que se transmite viaja una sola al mismo tiempo, o sea, no viaja todo a la vez, es uno tras otro, es una cola, una fila india. Lo que pasa es que es tan rápido que a la impresión de nosotros están las tres cosas al mismo tiempo comunicándose. Esa capacidad de enviar varias cosas a la vez en la red se llama multiplexación. Bueno, Kevin, David, por acá. ¿Quién realiza el proceso de protocolo en sí en el sistema operativo? ¿Un programa? ¿Un correo electrónico enviado a través de hablo de protocolo lo aplica hablo o Windows? Ah, listo. Gracias, David. Mira, ya dijimos que aquí estamos hablando de stacks de protocolo. Realmente, ¿esto quién lo pone? Esto ya decíamos que es un estándar y en Windows, en Linux y en los sistemas operativos lo que aplica es este protocolo, TCP/IP. Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Que el sistema operativo es compatible con la pila TCP/IP de comunicación, ¿sí? Entonces, para otras redes que utilicen otros protocolos, habrá que instalar un programa en especial o adecuarlo o desarrollarlo específicamente para el protocolo de comunicaciones. Pero en este caso es Windows que ya trae internamente en su kernel la estructura y digamos los DLLs, los binarios necesarios para entender la pila de comunicación TCP/IP, ¿sí? O sea, el sistema operativo debe ser compatible. Si tú ves un Windows 95 para abajo, ellos no entienden TCP/IP porque no había redes en ese sentido, pues como conocemos hoy en día Internet. ¿Sí? Recuerden que esta ciencia es muy joven todavía, a pesar de la gran avance que se ha tenido. Bueno, bueno, Kevin me dice que ya listo. Listo, chicos. Entonces, bueno, de estas dos primeras sesiones se va a desprender dos talleres conceptuales. En este caso, este primer taller, leen esta pequeña introducción que